Jet planes in the night. ¿Cómo fue mi primer día de clase en Madrid? Es que me echaron directamente, porque no tenía ni idea. Donde viene yo, allí no habla español. Donde viene yo, no es un país que colonia España. Entonces, cuando llegaba aquí, me costaba montones de hablar español, o de aprender español, o también de estudiar español. Porque no sabía hablar, ni tampoco sé escribirlo. Entonces, cuando he ido a clase que quería sacar un curso de castellano, hostia, a Madrid, mi primer día es que me echaron directamente porque no entendía nada de nada. Si me dice hola, es que yo no digo, ¿qué es hola? Yo buscar saberlo primero a mi idioma o en francés antes de seguir aprendiendo. Entonces me echaron directamente. Hola, hola, bienvenido a nuestro canal. Si eres nuevo, si no me conoces, pues yo soy el Namasco Namas. Es que mi primer día de clase en Madrid, ha sido un día bastante nervioso, ha sido un día bastante complicado para mí, porque es que mi país no es un país que coloniza España, ¿sabes? Mi país no habla español, ni tampoco mi país, aunque estudia allí, pero hasta que llega a la universidad. Si no llega allí, no te dejan estudiar ni español. Entonces, cuando llegaba aquí, hostia, digo, vale, ¿dónde estoy ahora mismo? ¿Dónde me he metido a mi vida? Estoy en España y no sé cómo hablar español. Si la gente me hablaba, no lo entendía porque tampoco hablo español. Digo, hostia, ahora tengo problema. Pero bueno, seguramente no es solo yo, a cualquier inmigrante que viene de África o de sitios donde no habla español, a cualquier persona le cuesta. Antes de aprenderlo, antes de entenderlo, es bastante difícil, pero una vez que lo entiendes, es uno de los idiomas más bonito, más fácil de hablar, más importante. ¿Sabes cuál ha sido mi primer palabra aprendiendo en español? Ha sido hola. Hola sí que lo he captado, ¿eh? Lo he captado muy bien. Porque mi primer día de clase, estaba sentando, ¿vale? Cuando llega un compañero, dice al profesor, al maestro, hola. El maestro también le contesta hola. Yo digo, ¿y qué significa esto? Digo, maestro, ¿cómo se escribe hola? Él me ha escrito hola a la pizarra. Pues yo también he cogido mi móvil, lo he traducido. Hola, en francés es salut. Digo, ok, no hay problema. Ahora sí que yo también voy a decir hola. Cuando viene un compañero nuevo después de esto, yo también lo dice hola. Digo, ah, vale, ahora sí que voy aprendiendo, ¿eh? Es así, sin vergüenza, no tenía ni vergüenza porque tenía muchísimas ganas de aprenderlo. Porque si no lo aprendo, ¿cómo voy a hablar con la gente? ¿Cómo voy a estar viviendo en España sin hablar español? Coño, por esto digo, bueno, aunque me he puesto nervioso, aunque estaba muy nervioso, digo, a tomar por saco, me lo suda, me la suda, ¿sabes? Hablo y hablo, ya está. Entonces digo, hola, ¿qué tal? Así. Después de esto hemos seguido estudiando lo que hicimos a clase. Después cuando llegaba en casa yo cogí el teléfono, traduce todo esto. También tenía diccionario que es francés, español, español, francés. Con esto sí que me ha ayudado muchísimo. Con esto sí que he pasado cosas bastante buenas. He aprendido muchas cosas que ha sido rapidísimo. Entonces, la segunda palabra que he cogido es ¿cómo estás? Que es como allez-vous en francés. Entonces, digo, ¿cómo estás? Wow, si viene un compañero de clase, cuando llego en clase digo, buen día, profesor. Ha dicho, buenos días. Digo, ¿cómo estás? Ha dicho, bien. Ha dicho, wow, ahora sí que vas mejorando. Y digo, claro que sí, porque tengo el diccionario en casa. Después de clase lo que hicimos, yo cogí el móvil, traduce todo esto para aclararlo, para saber qué es cada uno. Entonces, con esto que me ha ayudado muchísimo. ¿Sabes? Mi tercera palabra ha sido guapa. Que es para llamar la atención de las mujeres. Cualquier mujer si lo dice guapa que le gusta. Digo, vale, ¿qué es la palabra más bonita que le gusta a decir a las mujeres? Bueno, como mis compañeros de clase también llaman a las chicas cuando viene una amiga o un compañera de clase, dice, hola guapa. Yo también he captado eso, digo, si viene una chica, digo, hola, ¿qué tal guapa? Dice, bien. Digo, wow. Si ves que digo, hola, ¿qué tal guapa? Significa es una buena palabra. Después de esto, siempre, yo me gusta ir a la fiesta, ¿vale? Yo soy muy festero. Bueno, ir a la fiesta, si tú no hablas español, ¿cómo vas a hablar con la gente? ¿Cómo vas a liar? Es difícil de entender, ¿no? Entonces yo he aprendido así. He ido siempre a la fiesta. Como ahora mismo estamos confinados, la cosa se ha cambiado. No podemos movernos ni nada, cada uno a su casa. Toque de queda, ¿eh? No te pide de salir, ir a la fiesta, si no hay multa, ¿vale?
con esto sí que me ha mejorado muchísimo, porque pensaba solo uno, aprender, 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 porque si no hablo español no puede vivir aquí, ¿sabes? Ha sido así. Los profesores también, gracias a ellos, que me han ayudado muchísimo para aprender en los libros, diccionario, traducción, todo esto. Pero ¿sabes lo que pasa? El gran problema es, nosotros en África no somos colonización españolas. Solamente España ha colonizado un país en África, que este país se llama Guinea Ecuatorial. Entonces, después de Guinea Ecuatorial, África, hay muchísimos países que no hablan español. Mi país mismo, precisamente aquí, si quieres estudiar español, tienes que llegar hasta la universidad. Si no llegas a la universidad, no te dejan estudiar español. ¿Sabes? Entonces es muy difícil. Si tú eres el típico que no ha llegado hasta universidad, aunque lo estudias, sí que lo estudias, pero no puede hablarlo. Porque no hace la práctica, no se practica. En la calle todo el mundo habla francés o bamarán. Entonces es así, es muy jodido. Pero mira los americanos latinos que están aquí, que vienen, es muy fácil para ellos porque son colonizaciones españolas, ¿no? Entonces con ellos parecen español porque hablan perfectamente, pero a nosotros nos cuestan, pero al final nos sale bien porque, ¿sabes? Yo estoy muy seguro que los que vienen, que muchísima gente tiene ganas, porque tú quieres trabajar, tú quieres estar aquí en España, si no hablas español, no puedes vivir aquí en España, no puedes hacer las cosas que quieres. Si tú quieres hacer cosas que tú no hablas español, tienes que coger otra persona que habla en español que te ayude a hacer tus cosas. Esto no vale, ¿sabes? Es muy difícil, ¿no? Espero que los inmigrantes que vienen de África, todo como yo, aprendemos español, hablamos español. Para que España también dé en cuenta que estamos aquí a ingusto, ¿sabes? Entonces es así. Mi primer día ha sido un día bastante duro. Bueno, si tú sabes que eres un inmigrante, por favor, te pide que me cuentas cómo ha sido tu primer día de clase, que sea este, con la universidad, que me lo cuentas en comentario.